llega a tocar esos dos temas y algo muy, corazón dije, ¿por qué se ve diferente la luz? Entonces algo muy interesante en cómo Pablo llega a tomar este tema de que es vergüenza salir del orden que Dios había establecido, usando la sumisión en el matrimonio y la Santa Cena. Entonces vamos a ver, bueno, antes de continuar vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta mañana. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender la enseñanza que nos quiere decir, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entenderlo. Y te pido todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces, primeramente, el versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. ¿Okay? Ahora, si regresamos al versículo 2, al capítulo 11, dice Pablo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, había ciertas cosas que obviamente la iglesia de Corintios sí obedecían las órdenes que Pablo enseñó. ¿Okay? Pero había algunas cosas que él completamente no estaba de acuerdo que estaban haciendo. La primera fue lo de la sumisión. La segunda es esto que sigue. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, a mí me gusta mucho este detalle que está diciendo aquí. Que se están congregando no para lo mejor, sino por lo peor. Si recuerdan, había mencionado también en la sección anterior, o en la semana pasada, que muchas veces los corintios traían ciertas costumbres del mundo dentro de la iglesia. Ahora, muchas veces puede ser ciertas costumbres que están alrededor de la ciudad de Corinto, o simplemente la manera que está comportando el mundo lo están trayendo también dentro de la iglesia. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Muchos cristianos en muchas iglesias traen ciertas costumbres de su vieja vida a su vida nueva y lo tratan de influir dentro de la iglesia. Un ejemplo de eso fue, hay iglesias que pues están tratando de llamar a la juventud. Y la manera que lo llegan a hacer es por medio de la música, ya que a todo joven le encanta la música. La cosa es que mientras que ellos trataban de usar esa estrategia para atraer a la juventud para que vengan a la iglesia, se perdieron las enseñanzas o el valor realmente de unirnos junto a la iglesia. Entonces esos tipos de cosas muchos cristianos traen. Pero no solamente esos tipos de costumbres, sino también, por ejemplo, en la manera que me comporto o la filosofía de cómo debería de ser, cómo debería de comportarme en la vida para mejorar mi vida. Lo llegan a traer del mundo a la iglesia. Y influyen a las personas, los hermanos en Cristo, esas ideas, lo cual pues les llega a llevarles fuera del orden de Dios. Y es lo que estaba pasando aquí, por eso dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Viene diciendo, pues en primer lugar, versículo 18, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Otra vez, está regresando hablando del problema que tenía la iglesia de Corinto sobre la división. Después dice el 19, porque es preciso que entre vosotros haya decisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Ahora, eso es este versículo es muy interesante, la verdad, lo que está hablando aquí en esta sección, pero quiero regresar al versículo 18. Obviamente sabemos que el problema de los corintios fue que estaban dividiendo entre ellos mismos. Había muchas veces en la iglesia de Corinto había tantos creyentes como ricos y había creyentes pobres. Y obviamente cuando estaba hablando de la iglesia, no estaba hablando de una iglesia local, porque en aquellos días no había iglesias locales como nosotros tenemos en nuestros días. Ellos se reunían en casas de los creyentes. Obviamente algunas personas que cuentan la historia dicen que muchas veces cuando se reunían eran en casas de personas ricas porque había pues más espacio, especialmente cuando se trataba de la cena del Señor. Porque si recuerdan, lo que se hacía en esos días fue que ellos, antes de participar de la cena del Señor, hacían como un, ¿cómo se dice? Convivio. Se llamaba las fiestas de amor. Y las fiestas de amor simplemente fue un convivio entre los hermanos, se juntaban, comían de la comida que se traía en ese entonces, porque dice que muchas eran de traje.
traían comida y tenían un convivio, y ya después del convivio comenzaban a participar de la cena del Señor. Es lo que estaba pasando. Pero lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto específicamente fue el hecho de que cuando se juntaban, algunos se separaban de otros. Y comenzaron a comer primero ellos, y lo que sobraba se los dejaba a las personas que llegaran después. ¿Okay? Y simplemente por causa de que no se querían juntar con ellos, por sus pleitos que tenían entre ellos mismos. Recuerdan, otra vez, en el capítulo 1, versículo del 10 al 13, que unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pedro, otros que Pablo. ¿Okay? Entonces había divisiones, y pues tenían pleitos entre ellos mismos. Y ellos se estaban dividiendo. Entonces, como llegaba esa carnalidad dentro de ellos, los dominaba más bien, ese pecado les dominaba, pues cuando participaban de la cena del Señor, pues se agarraban su grupito, se comían de un lado, y a veces uno traía algo más rico, por así decirlo, y solamente se lo compartía para ese grupo. Después había otro grupo que, sí, entonces déjame traer a mi grupo esta cosa. Y ya lo traían así. Y los sobres se les quedaban a los demás, que muchas veces no tienen nada que ver. Entonces esa es la división que estaba pasando. Estaba pasando eso. Ahora, lo interesante del versículo 19, otra vez lo voy a leer, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. Me gustó mucho ese versículo porque es algo que muchos clientes no llegan a entender. De hecho, muchas personas que no son incrédulos no llegan a entender. Porque cuando dice, porque es preciso, esa palabra viene de la palabra de que se escribe D-E-I, lo quiero pronunciar como D-I, en griego, que más quiere decir es necesario. Es necesario. Lo que quiere decir la palabra, es la palabra correcta que está traducida del griego. Es necesario que esas decisiones vengan en la iglesia. Ahora, muchas personas van a pensar que está hablando Pablo de que Dios manda a situaciones difíciles a nuestras vidas. Y no quiero usar esa palabra que Él manda, sino que prefiero usar la palabra que deja que pasen las cosas. Recuerdan, vivimos en un mundo que está completamente corruptible, corrupto, está lleno de pecado, y por causa de esos pecados la gente llega a ser muy inmoral o hacen cosas muy inmorales. Entonces muchas veces lo que llega a pasar es que Dios deja que esos resultados o esas consecuencias del pecado llegue a la iglesia, que entre en la iglesia. Pero otra vez, como dice Santiago, no para hacer lo malo. No puede pecar al cristiano para hacer lo malo. Pero Él deja a veces que llegan esas situaciones en nuestras vidas para poder manifestar la diferencia de un incrédulo a un creyente. Otra vez, dice Pablo, otra vez usando la palabra necesario. Dice, porque es necesario que entre vosotros haga decisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros lo que son aprobados. En otras palabras, Dios llega a que esas circunstancias de consecuencias del pecado entren a la iglesia para que nosotros podamos mostrar la diferencia del creyente, especialmente de los líderes que la iglesia había escogido. Porque si recuerdan, en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que enseña a las iglesias que escogen a líderes espirituales maduros. Entonces a veces Dios deja que las circunstancias malas lleguen a la iglesia para que los líderes puedan ejercer la fe cristiana. Y así los demás creyentes que vienen en la iglesia, que están en la iglesia, la congregación, llegan a ver la diferencia de una vida cristiana que una vida incrédula que trae el mundo. Por eso Pablo dice que es necesario que haya decisiones entre vosotros para que se manifieste entre vosotros lo que son aprobados. Obviamente cuando quiere decir aprobados se está refiriendo simplemente a los creyentes. A los creyentes. Entonces por eso se hace muy interesante. Entonces tenemos que empezar esto en nuestras vidas, no tanto también en la iglesia, sino en nuestras vidas personales.
Un ejemplo que nos da la Biblia de esto fue Job. ¿Okay? Dios en nunca manera mandó malas cosas a Job. Jamás Él lo mandó. ¿Cómo fue que llegó estas cosas malas en la vida de Job? Pues fue por medio de Satanás. Porque si recuerdan, en el libro de Job, Satanás fue ante Dios y Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, es que le has dado todo, quítale todo eso y verás que no te va a adorar. Y Dios dijo, ve y quítale. Dios no nos mandó las cosas malas a Job, pero Dios dejó que pasara por esas circunstancias. Y obviamente usó como Satanás como el instrumento para que lo pudiera pasar. Después otra vez Satanás regresó ante Dios porque Job no blasfemó contra Dios o no se alejó de Dios. Y entonces Satanás dijo, pues déjame tocarle, bueno, porque la primera vez le dijo que no tocara su cuerpo. Ya la segunda vez Dios le dio permiso a Satanás que tocara su cuerpo. Y ya Satanás llegó a tener enfermedades en su vida. Pero Dios no lo mandó a esas enfermedades, simplemente dejó que pasara esas circunstancias. Y otra vez, para que Job podía mostrar su fe en Dios. Entonces, no es que Dios mande malas circunstancias en nuestras vidas, porque estamos en un mundo completamente corruptido. Corrupto. Siempre me se me da esos tipos de cosas. Ya vivimos en un mundo corrupto, donde las malas cosas van a pasar naturalmente. Entonces, no es que Dios mande las cosas en nuestras vidas, simplemente a veces deja para probarnos, para crecer nuestra fe. Por eso digo, no me gusta la palabra que Dios mande las cosas, sino que Dios deja pasar las cosas. Yo creo que eso es más exacto, usar eso, que Dios deja que pasen las cosas, pero Dios nunca manda las cosas malas que nos pasen en nuestras vidas, para mostrar nuestra fe ante Él. Entonces, cuando llega una situación difícil en tu vida, ¿okay? Esa es la oportunidad para mostrar, no tanto a las personas de afuera, para a ti mismo, que tu vida ha cambiado. Vamos a decir que antes que fuiste creyente, fuiste una persona que no te llevabas bien con nadie. Cualquier persona que llegaba ante ti te caía mal y no le hablabas y le insultabas y así, ¿no? Nadie en el mundo te caía bien. Todo el mundo contra ti. Todo el mundo contra ti. Vamos a decir que esa persona así estaba antes de ser creyente. Pero en el momento que esta persona llega a ser una persona creyente, pues ya tiene el fruto del Espíritu Santo dentro de su vida. Y uno de ellos es el amor. Ya tiene que mostrar amor. O sea, la mentalidad de que todo el mundo contra mí se debe de quitar de su mente. Y debe de amar a las personas. Entonces muchas veces llega a pasar cuando una persona llega en su vida, una persona que es peor que todas las gentes que ha conocido en su vida. Todo lo que dice no tiene nada de lógico en su mente. Y lo frustra. El nuevo creyente se está frustrando por no estar cerca de él. Y pues obviamente es algo que no le gusta, es una circunstancia difícil para él, pero es una oportunidad para comprobarse a él mismo y a los demás que ya su vida ha cambiado. Porque ya no lo va a tratar con odio como antes lo hacía, sino ya va a tener más paciencia con la persona y va a tener amor hacia la persona. Y es por eso que a veces Dios deja que las circunstancias difíciles pasen en nuestras vidas, para mostrarnos que nuestras vidas han cambiado. Ya no somos las mismas personas que antes. Ya somos personas ya protegidos por Dios, con el Espíritu Santo morando en nosotros, enseñándonos el fruto de Él mismo. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, mansedumbre, etc. Eso es porque Pablo dice, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ahora, obviamente aquí está más específico a la iglesia, que los líderes puedan mostrar quiénes son, que los líderes puedan mostrar la diferencia de una vida cristiana a una vida incrédula. Y eso la gente debe de ver y pues llamar, especialmente personas que son incrédulos, llegan a pensar algo diferente en ellos y yo quiero saber qué es.
y abre la puerta para presentar el Evangelio. Y muchas veces las iglesias tenemos que hacer eso. El problema es que muchas iglesias se cierran de todos modos esas oportunidades. Por ejemplo, se llega la oportunidad de trabajar en el ministerio de una iglesia local y la gente no lo quiere tomar. Ahí está. Ha pasado en esa iglesia, desde que el hermano Israel y Josafat ya no pueden venir los miércoles, y Víctor tampoco ya no puede venir los miércoles. Entonces muchas veces pues no hay nadie atrás de la computadora. Y he visto en los mensajes que pues según los himnos en el grupo ya no se proyectan. Y la iglesia pues no sabe qué hacer. Está pasando por un tiempo difícil. Y está la oportunidad para que alguien pueda, ¿sabes qué? Yo me encargo de eso. Pero hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. Muchos creyentes eso pasa en sus vidas. Dios deja que las circunstancias difíciles lleguen en sus vidas y ahí está la oportunidad para mostrar el fruto del Espíritu Santo y muchos creyentes no dejan hacerlo. No aprovechan de esa oportunidad. En vez de aprovechar la oportunidad, abusan. Es lo que estaba pasando aquí en esta iglesia, en la iglesia de Corinto. En vez de aprovechar las bendiciones espirituales que vimos del capítulo 1, versículo 1, ellos abusaban de su libertad cristiana y llegaban a tener consecuencias, en este caso, estar divididos. Y muchos creyentes hacen lo mismo hoy en día. No aprovechan las oportunidades de crecer espiritualmente, sino abusan de su libertad cristiana. Y eso está fuera del orden de Dios. Piensa lo que dice el 20. Porque cuando pues os reunís vosotros, versículo 20, perdón, esto no es comer la cena del Señor. No es comer la cena del Señor. Obviamente, la idea de tener este convivio de la fiesta de amor es para mostrar la armonía entre cristianos. Esa fue la idea. Mostrar la armonía entre cristianos. Pero ya no lo estaban haciendo con ese propósito, sino comenzaron a hacerlo por otras razones que no eran, pues Dios no lo ha ordenado. Yo puedo estar seguro que esta fiesta de amor fue una idea de alguien que con esa idea de juntarnos en armonía, pero se convirtió a algo malo. Por ese versículo dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Comenzaron a hacer estas fiestas y lo convirtieron en una manera que ya era para ellos mismos nomás. Y perdieron el propósito al principio. Dice 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Otra vez, lo que estaba diciendo. Cuando estaba pasando este convivio de amor, para mostrar la armonía, en vez de mostrar ese amor hacia los otros hermanos, algunos llegaban temprano. Algunos llegaban temprano y los que llegaban temprano comían de todas las comidas que había. Y ya con las personas que llegaban tarde, pues nomás comían lo que sobraba. Obviamente Pablo dice que eso no está bien. No están mostrando el amor verdadero de Dios en ese aspecto. Ahora, algunos comentaristas, cuando he estudiado esto, dicen que como había ricos y pobres en las congregaciones, en las iglesias, vamos a decirlo así, ya que todos eran casas, pero cuando la gente se reunía, había ricos y había pobres. Algunos comentaristas llegan a decir que los ricos se juntaban en un cuarto y los pobres se juntaban en el patio. Es lo que dicen algunos comentaristas. Entonces los ricos siempre llegaban primero, se juntaban en ese cuartito, comían la comida que ellos trajían. Y muchas veces era lo mejor. Las hamburguesas más ricas. Vamos a decirlo así. Entonces, ellos comían. Y los pobres llegaban después. Y ellos se quedaban en el patio. Y muchas veces dicen los comentaristas que ya antes que llegaran los pobres, dejaban los sobres y los ponían en la mesa. Para que no se viera tan mal. Supuestamente. Pero la gente comenzaba a aprender, oye, es que hemos comido de eso antes que llegaron ustedes.
y pues comenzó el pleito. Y ya se estaban completamente divididos, estaban enojados el uno al otro. Al momento de participar de la cena del Señor, no había amor. No había amor. En el momento más importante en la iglesia, no había amor. Entonces, ese fue el problema que estaba pasando en esa iglesia de Corinto. Fíjate lo que dice el versículo 22. ¿Okay? Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? Entonces, es obvio que esas personas que comían primero, ¿okay?, no lo hacían porque tenían hambre. Simplemente lo hacían para causar pleitos. Por orgullo. Bueno, no, perdón, no orgullo, por egoístas. O sea, yo quiero tomar de esto primero. No sé si a mí me ha pasado, lo voy a admitir, me ha pasado que cuando he tenido reuniones con mis amigos, hemos comprado pizza. Y yo quiero comer el mío más rápido para poder obtener la otra pedazo. Antes que uno de mis amigos me lo agarre. Pero no he terminado con el mío todavía. Yo me esfuerzo a comerlo rápido para agarrar el siguiente. No sé si ustedes lo han pasado, tal vez ustedes son mejores personas que yo, pero yo no puedo hacer eso cuando era joven. Entonces, yo imagino que eso es lo que estaba pasando. Por eso, en una manera sarcástica, Pablo dice, ¿a poco no comen en sus casas? ¿No tienen comida en sus casas? ¿Por qué vienen y coman de una manera que nunca han comido en sus vidas? ¿No es para que los otros no coman o aprovechen de lo que ustedes trajeron? Sigue diciendo, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Esto alabaré? En esto no os alabo. En esto no os alabo. Entonces, ese fue el problema que estaba pasando. Salieron de la orden de Dios. Y era una vergüenza. Igual que hemos visto en los versículos anteriores. El hecho de salir de la orden de Dios es una completamente vergüenza que un cristiano podía mostrar. Estaban dejando que las costumbres que tenían antes de ser creyentes llegaban a las iglesias. De hecho, aún el apóstol Pedro también llegaba a hacer esto. No sé si recuerdan, no recuerdo en qué libro lo hubiera escrito, pero no sé si recuerdan el momento que Pablo tuvo que confrontar a Pedro. Porque estaban en convivio. Y los judíos de Israel no llegaron a la fiesta todavía. Y Pedro estaba hablando con los gentiles. Pero como los judíos tenían algunos problemas con las costumbres de los gentiles, se apartaban. Entonces Pedro estaba platicando muy bien con los gentiles, estaba teniendo conversaciones con los gentiles de una manera agradable. Pero cuando llegaron los israelitas, Pedro se apartó por completo, los comenzó a ignorar a los gentiles y se juntaba con los israelitas. Gálatas 2, 11 al 14. Vamos a leerlo. Gálatas 2. 11-14, ¿verdad? Gálatas 2, 11-14. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces Pedro llegó a hacer lo mismo que muchos que hacían en estos tiempos. Se apartaban con los ricos, ¿okay?, y dejaban a los pobres. Comían de lo mejor y dejaban los sobres a los pobres. Era costumbre que se hacía fuera de la iglesia. Es la costumbre que hacían las personas incrédulos. Así se comportaban ellos. Lo estaban trayendo dentro de la iglesia.
completamente una vergüenza para un creyente realmente. Y es ahí cuando cuando Pablo llega a explicar la importancia de la cena del Señor. Ahora me gustaría comenzarlo, pero no me va a dar tiempo. Solo me quedan 15 minutos y no lo suficiente tiempo para poder explicar la cena del Señor. Muy importante, y a mí me gusta mucho, otra vez, nunca lo había visto de esta manera. De la manera por qué Pablo llega a explicar la cena del Señor. Lo usó en las instrucciones y el ejemplo de la cena del Señor para mostrar el amor que los cristianos deberían de dar dentro de las iglesias. Entonces, eso lo voy a guardar para la próxima semana. Otra vez, desde el versículo 23 hasta el final del capítulo 11 llega a hablar de la cena del Señor. Una ordenanza que Dios dio, cómo la estableció. Y obviamente los hermanos de la iglesia de Corinto no lo estaban obedeciendo. Se salieron de ese orden. Por tanto, como decía Pablo en la sección anterior, en los versículos del 2 a 16, era una vergüenza. Como una mujer que no tenga su velo, como un hombre que se cubre su cabeza. Era vergonzoso. Y así como los hermanos estaban compartiendo en divisiones, se estaban dividiendo ellos mismos, por traer las costumbres de afuera adentro de la iglesia, los sacaron fuera del orden de Dios y era completamente vergonzoso para ellos. Bueno, para el creyente. Y eso fue lo que Pablo quisiera que ellos entendieran. Y ya con la cena del Señor da el ejemplo. Pero aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. Eso lo voy a dejar para la próxima semana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por este ejemplo que nos das y la manera que se compartían, cómo se están compartiendo los hermanos en la iglesia de Corinto. Te pido, Dios, en el nombre de Jesucristo, que no aplicamos eso en estos días, que no aplicamos eso en nuestra iglesia, que nosotros realmente podamos llegar a mostrar el amor verdadero que tú tienes hacia nosotros y podamos reflejarlo a las demás personas. Te pido, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.